Y es que vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. En el capítulo 20, vimos que Jesús, ¿cierto?, resucitó. Vimos que, ha aparecido y ha hecho varias apariciones a mujeres, a discípulos. Principalmente nosotros, el Evangelio de Juan nos comparte las 3 apariciones que Jesús hizo a sus discípulos. Es uno de los evangelios que nos comparte justamente las 3 veces que Jesús se apareció a sus discípulos. Recordemos que se le apareció ya una vez a 10 sin Tomás, después se le apareció a 11 con Tomás, y entonces ahora vamos a ver que se presenta a otros, a otros discípulos, otra vez a los discípulos. Y principalmente vamos a ver una escena bien particular el día de hoy. Hay algo que es súper importante que entendamos. Es ¿por qué aparece Jesús? ¿Cuál es la razón? Podemos decir, Jesús podía haber aparecido una vez y listo. O sea, Él resucitó y podría haber testimoniado de que Él resucitó una vez y era suficiente para saber eso. Pero nosotros sabemos que el hombre es incrédulo. Y sabemos que obviamente eso no sabía Jesús. Y entonces Jesús tiene que estar apareciendo constantemente. Recuerden ustedes que no son las únicas apariciones de Jesús. Jesús apareció a 500 personas. A 500. De una vez. Dice Pablo a los Corintios. Y entonces, incluso Pablo a los Corintios les dice que esas 500 personas, muchas de esas personas todavía estaban vivas cuando el apóstol Pablo se había convertido, y que podían ser testimonio cualquiera que les quisiera preguntar. Podía ir a estas personas y preguntarle: oye, ¿viste a Jesús resucitado? Y ellos iban a decir: sí, lo vi. Eran todavía testimonios vivos de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús quiere dejarnos en claro que Él ha resucitado, pero también cada aparición tiene una enseñanza. O sea, Jesús, recuerden ustedes, resucitó, pero sigue enseñándole a sus discípulos. Tiene que seguir instruyéndoles, tiene que seguir hablándoles. Y de hecho, cuando veamos el libro de los Hechos, vamos a ver que Jesús no paró de hablar. Solamente que ahora, después en el libro de los Hechos, hablaba por medio del Espíritu Santo. Pero seguía siendo la misma iglesia, seguía siendo los mismos discípulos, seguía siendo el mismo Jesús presente, aunque no corporalmente, sí presente a través del Espíritu Santo haciendo la obra. Ya, entonces cada aparición de Jesús tiene una finalidad, tiene una enseñanza que darnos, y es lo que vamos a ver el día de hoy también, ¿no? Vamos a leer los primeros 3 versículos de Juan 21, que dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces, interesante situación, cómo es que es el contexto en el que Jesús se va a aparecer nuevamente a sus discípulos. Porque nosotros lo que vemos aquí, que la enseñanza es un asunto principal para Jesús. Y entonces lo que Jesús va a hacer aquí con esta aparición, como las otras también, va a enseñar algo, va a enseñarnos algo. Jesús tiene algo que enseñar en cada aparición que Él hace. Y entonces lo interesante es ver el lugar de la escena donde esto va a ocurrir ahora. Va a ser en el mar de Galilea, también llamado Tiberias, que es el mismo nombre, es el mismo mar de Galilea, donde comenzó todo, ¿cierto? Interesante eso, porque allí comenzó todo, ¿no? El ministerio de Jesús empezó en esos alrededores. Él llamó a los discípulos en las orillas del mar de Galilea, ¿no? Era junto al mar de Galilea que Jesús llamó a muchos de sus discípulos, y es una escena y un lugar muy importante para Jesús. Y entonces esta gente y estos discípulos, principalmente la mayoría pescadores, después de la aparición de Jesús, después de esas 2 apariciones de Jesús a ellos, yo imagino que ahora entonces hay un dejo de nostalgia en ellos, porque eran lugares donde Jesús les enseñaba. Entonces ahora no está como Jesús ahí todos los días con ellos, ha hecho apariciones, pero hay algo importante, porque ellos necesitan comer, ellos necesitan seguir viviendo en cierta manera. y volvieron a la pesca, ¿no? Volvieron como a su trabajo secular, por decirlo de alguna forma.
Y era interesante ese punto, es bien interesante porque 3 años ellos estuvieron todos los días dependiendo de Jesús, escuchando a Jesús, yendo en todas partes con Jesús. Y ahora vemos en la otra parte, no la otra escena, es como solos, es como ahí están, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tener que volver a la pesca. En realidad suena un poco haciendo, para mí, lo lógico, es volviendo a la labor que tenían antes. Yo sé que hay muchos que dicen que Pedro volvió a la pesca, como un poco hacen ver a Pedro como desobediente, y a los discípulos igual, como volviendo a algo que nunca el Señor les dijo que volvieran. La verdad no estoy seguro de eso. Jesús no les reprendió eso cuando Él se les va a aparecer ahora, en los próximos versículos. Para mí ellos están haciendo lo lógico, que es volver al trabajo que les ha dado el sustento hasta antes de conocer a Jesús. Nada más que eso. Simplemente van a ir a la pesca, ¿no? Solamente los guía el Señor después hacia dónde pescar, pero lo que queremos ver, lo que quiero que veamos en estos versículos es que finalmente hay un grupo de discípulos es que están volviendo a una actividad que hace tiempo que no haces y que es un poco frustrante hacer lo que están haciendo, porque después de volver a hacer lo que hacían y los que eran ellos expertos, finalmente volvieron sin peces. O sea, a lo que ellos entraron fue un completo fracaso al intentar volver al trabajo anterior. Y eso es interesante, cómo se pierde un poco eso de la práctica. Yo tocaba guitarra eléctrica hace años atrás y de repente todavía la tengo ahí. Y la saco y es como que, a ver, vamos a tratar de hacer algo. Y es como que ya el primer día más o menos, no sale muy bien, después ya uno empieza a practicar de nuevo. Pero me imagino que es algo así para los apóstoles también, aunque ellos eran expertos en la pesca, pero no pudieron pescar nada a pesar de eso. Y vamos a ver por qué no pescaron nada, cuál es la razón y qué es lo que Jesús también que está queriendo enseñarle nuevamente con esta situación de no haber podido pescar nada. En el fondo, esto fue un fracaso de la vuelta al trabajo. Imagínate volver al trabajo y volver con un fracaso, ¿no? Volver a una actividad que tú hacías tan bien, que tú eras experto, y volver con un completo fracaso. Tú puedes decir, entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora viene el versículo 4. Y mira lo que dice. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces es interesante cómo Jesús permite que pasen ciertas cosas, nos permite que nosotros fracasemos, permite frustraciones en nuestra vida con lo que nosotros supuestamente sabemos hacer bien, para hacernos una enseñanza grande a nosotros. Toda la noche sin pescar, vienen llegando a la orilla, a 100 metros estaba el barco de la orilla. ¿Y cómo tú ves a las personas cuando estás a 100 metros de la playa? ¿Puedes distinguirla? La verdad, no. Entonces, yo creo que en esta oportunidad Jesús sí se mostró, no se cegó a su vista, simplemente que la distancia era mucha. Entonces tú dices, ¿quién está a la orilla? Y con la neblina que normalmente se junta en la mañana en ese lugar, donde hay un mar, donde hay agua, siempre hay neblina en la mañana. Imagínate, es difícil verificar, oye, ¿quién está en la orilla? Simplemente escucho una voz de lejos que nos está diciendo, oye, ¿saben qué? ¿Tienen algo para comer? Y es como, imagínate sin peces, viniendo de un fracaso, y que alguien te diga, ¿y pescaron algo? Es como, no, no pescamos nada, ¿no? No, cuando vayamos a los chinos, ahí vamos a ver si pescamos algo. No, mentira. Alguna vez iremos, el próximo año. Pero es frustrante, no pescamos nada. Imagínate, no tengo nada. Fui a pescar y no tengo nada que darte. No tengo ni un pescado que darte. Entonces, eso atentó la distancia contra el reconocimiento de Jesús, y no lograron reconocer
ese rostro en la orilla. Pero fíjate, hay un dejo de frustración en ellos, hay un dejo de frustración de no haber podido pescar, hay un dejo de frustración de decir, toda la noche estuvimos imagínate, toda la noche, qué frustrante, ¿no? Yo sé que muchos aquí han ido a pescar y cuando no han pescado nada, ni un resfriado a lo más, ¿ok? Y fuimos al lugar donde nos dijeron y pusimos lanzamos la caña ahí y no sacamos absolutamente nada. Y que más encima alguien te diga, ahí, ¿trajeron pescado? No hay nada. Entonces es frustrante en algo que ellos eran expertos. Y esto es la enseñanza, una de las primeras enseñanzas que Jesús les quiere dar a ellos pensando en lo que viene. Pensando en lo que viene en el libro de los Hechos. La primera enseñanza que Jesús les quiere dar es que no importa qué tan expertos nosotros seamos en algo, Jesús no lo necesita. Jesús no lo necesita. Jesús quiere Él glorificarse y hacerlo Él de manera sobrenatural. ¿Ok? Eso nos cuesta entender a nosotros. Porque nosotros pensamos que sí, mira, si yo tengo estas habilidades y... Sí, está bien, tienes habilidades, pero nosotros, el Señor nos tiene que enseñar, y en el libro de hecho lo vamos a ver mucho, que para que el poder sobrenatural del Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida no nos necesita a nosotros, no necesita mis habilidades, necesita mi rendición, necesita que yo me rinda a Él, no necesita mis habilidades porque Él quiere glorificarse y no quiere que yo tome la gloria en esto, no quiere que diga, pero si mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en la pesca, ¿no? Y sí, Pedro y los pescadores, los hijos de Zebedeo eran buenos en la pesca. Eran capos en la pesca. Sin embargo, aunque son muy buenos para lo que hacen, tuvieron un fracaso igualmente fracasaron. Entonces, eso nos enseña Jesús, nos quiere enseñar que por mucha habilidad que yo tenga, no tengo que depender de mi habilidad y no depende de mi habilidad para poder hacer la obra de Dios. Tengo que depender del Señor, de su poder, de su guía. Fíjate que Él los reorienta. Ellos estaban pescando para un lado, ¿va? Para la izquierda, ¿no? La izquierda no. Tenían que pescar para el otro. Tenían que pescar para el otro lado. Tenían que pescar para el otro lado. Estaban mal, estaban equivocados. Vea que estaban equivocados. Tuvieron que ir para el otro lado. Y tuvieron que pescar de ese lado. Y entonces ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros que es eso, que no hace falta nuestra habilidad, sino oír a Jesús y ser dirigidos por Jesús para hacer su obra. Eso es importante, que escuchemos a Jesús. A ver, Jesús, ¿qué onda? Y vamos a ver mucho los viajes misioneros de Pablo. Si tú quisieras ir a predicar el Evangelio en una ciudad, y tú dijeras, ya, yo voy a hacer un plan, quiero ir a una ciudad a predicar el Evangelio. Tú puedes pensar, eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario, ¿verdad? Es algo bueno. Ok, Pablo tenía la idea de ir a cierto lugar. Pablo quería ir en una oportunidad a Asia, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Él iba a predicar a Asia. Pero Señor, si voy a predicar a Asia. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, tú no vas a ir a predicar a Asia. Pero si tú nos diste una gran comisión, sí, pero tú no vas a ir a predicar a Asia porque yo quiero que vayas a otro lado. Y entonces Pablo tuvo que escuchar la voz del Espíritu Santo a través de una visión, y el Señor nos habla a través de una visión y nos puede hablar a través de una visión en estos tiempos. Los tiempos no, el poder del Espíritu Santo no ha cambiado. Sí es importante sensoriarse y hay obviamente confirmación por medio de la palabra, evidente. Pero sí el Señor te puede hablar. Y es como pasó con Pablo, y el Señor, un ángel se le presentó y le dijo, no, un varón macedonio le dijo, pasa a ayudarnos a nosotros, porque necesitamos ayuda. Y entonces Pablo entendió que el Señor lo estaba redirigiendo a otra ciudad. Pablo entendió que lo estaba redirigiendo a otro lugar. ¿Entiendes? Entonces uno puede pensar, bueno, si Pablo tiene la habilidad de predicar el Evangelio, tiene el llamado a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo lo tiene que dirigir. Hacia dónde dirigirse, hacia dónde enfocarse. Y es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, lo está dirigiendo. Hey muchachos, es para el otro lado la cosa, no es como ustedes quieren, y a través de eso les está enseñando que ellos no es como ellos quieran, que no es donde ellos quieran, es como Dios quiera y es donde Dios quiera y con los medios que Dios quiere. Eso es el tema, ese es el punto. Es muy importante entender eso, estimada familia, ¿no? Entonces tenemos
una secuencia muy importante en lo que pasó en los versículos 4 al 8, y no sé si la puedes ver, pero mira la secuencia. Primero, los discípulos no tenían nada que ofrecer a Jesús para comer, aunque eran expertos en pesca. O sea, ¿qué podemos ofrecer a nosotros a Jesús? Nada, excepto nuestro corazón. Segundo, Jesús le dio la orden de echar la red al lado derecho de la barca. ¿Sí? O sea, Jesús les dio una orden. Y entonces ellos oyeron y obedecieron a Jesús. ¿Qué trajo como consecuencia de eso? La red llena de peces. Así funciona. Así funciona el ministerio. Tengo que entender que no tengo nada que ofrecer y que tengo que disponerme con todo. Tengo que entender que yo no tengo el poder, ni la fuerza, ni la dirección, y que Jesús es el que me tiene que dar el poder, la fuerza y la dirección. Entonces tengo que escuchar a Jesús, escuchar su orden, escuchar qué hacer. Y entonces tengo que obedecer esa voz, y luego entonces la red va a estar llena de peces. Entonces, esa es cómo funcionan las cosas para Jesús. No tenemos nada que ofrecer aunque seamos expertos en algo. Necesitamos oír a Jesús, necesitamos obedecer a Jesús, y solo ahí Jesús va a obrar de una forma sobrenatural en nuestra vida. Cuando lo oigamos, cuando lo obedezcamos. Así que, familia, no importa el bote, no importa el pescador, no importa el viento, no importa cómo está el mar, importa oír a Jesús e importa ser guiado por Jesús. Eso importa. Lo único. Él va a dirigir el ministerio, Él va a dirigir tu vida, Él va a dirigir tu ministerio, va a dirigir tu vida como testigo de Él. Entonces, una noche sin pescar, podemos tener las mejores intenciones de traer los más grandes peces, podemos tener las mejores intenciones de hacer algo importante, de adentrarnos al mar, de traer una pesca linda, grande, podemos tener las mejores intenciones de ir a hacer el ministerio, podemos tener las mejores intenciones de que la gente venga a Cristo, podemos tener las mejores intenciones de hacer la obra de Dios, pero si Jesús no está detrás, si Jesús no está guiando, eso va a resultar en vano. En vano. Ahora, que el fruto se demore también, eso también es real. No siempre el fruto va a venir inmediatamente. El labrador, para trabajar y cosechar del fruto, tiene que trabajar, sembrar la tierra, preparar la tierra, esperar un tiempo. A veces el fruto va a tardar en llegar, otras veces no. Hubo muchos lugares en que la palabra de Dios fue resistida, pero con los años sí se estableció una iglesia. En cambio, en otras como Tesalónica, una iglesia flash, que en 3 semanas la iglesia estaba lista, armada. Empezó la reunión de esa iglesia a orilla de un río. Yo digo, Señor, mira, si tuviéramos un clima pero así mortal todo el año, qué rico sería reunirse en el lago o en la playa. Qué rico sería estar ahí con una sillita, todos alrededor. Me encantaría. Lamentablemente tenemos invierno, ¿no? Pero bueno, eso es importante. La iglesia tesalónica en la playa, una mujer empresaria, vendedora de púrpura, creyó en el Señor, Lidia, ¿se acuerdan? Otras mujeres más ahí. El apóstol Pablo fue también una muchacha liberada de un demonio que la hacía adivinar, ¿no? Que la tenía medio molesto a Pablo, estaba así como... déjanos tranquilos, y en el nombre de Jesús abandona a esta mujer, el demonio se fue. Los dueños quedaron así porque se les fue la fuente de ganancia, agarraron a unas personas, se fueron contra Pablo, lo azotaron hasta decir basta, le dieron latigazos con vara, los pusieron en la cárcel, ninguna posibilidad que las heridas pudieran curar dentro de la cárcel con toda esa humedad. Cantaron himnos al Señor en la noche, los presos los oían, el carcelero se convirtió a Cristo después del terremoto. ¡Qué emocionante! Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo tenía todo lleno de la espalda de heridas, toda la espalda llena de heridas, después de haber estado ahí. ¿Y sabes lo que fue?
Siguió. Fue a Tesalónica. Y su mensaje fue el mismo. Él no dijo, voy a bajar la intensidad mejor porque si no me van a pegar de nuevo, ¿no? Mejor le voy a bajar los decibeles al mensaje que doy, le voy a cambiar un poco, ¿no? Él fue con el mismo mensaje, el Evangelio del arrepentimiento de pecados en la persona de Jesús. Y allí se armó la iglesia tesalónica, dirigida por el Espíritu Santo. Así es que, familia, el Señor nos tiene que vaciar, nosotros tenemos que vaciar todo, tenemos que llegar sin nada a Jesús. Tenemos que reconocer que el Señor nos pide algo y nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué, Señor? No tengo nada. Tal cual. Dame un pescado, no tengo nada, Señor. ¿Ok? Entonces yo te voy a dar. Yo te voy a dar lo que te falta. Eso es lo que Jesús quiere. Que yo vaya a Él y le diga y reconozca que no tengo nada. Y Él entonces me va a llenar de Él cuando yo voy vacío. Cuando yo le digo no tengo nada, Él me va a llenar. Y Él me va a usar. Entonces, si Jesús no está detrás, si Jesús no está guiando es en vano, pero cuando está guiando, hay resultados. Hay resultados. En la iglesia de Tesalónica era una iglesia que decía, la gente, salía la fama de ellos, salió de la región de Macedonia y de Acaya, incluso una región del lado. Se escuchaba de cómo las personas se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Cómo habían dejado sus dioses paganos y se habían convertido al Dios verdadero. ¿Qué posibilidad tenía una persona de Tesalónica de conocer a Jesucristo? Toda su vida nació y criada en un hogar que te decían que los dioses esos eran parte de la cultura propia de él. Era imposible. Pero el Evangelio es eso. Hace lo imposible. Transforma, cambia personas. Ahora, punto aparte para la reacción de Pedro, que siempre sale en la escena un poco diferente. Se tira al mar, ¿no? ¿Y por qué se tira al mar? Porque quiere ir nadando. Cuando conocen a Jesús y ya los ven más de cerca, y Juan lo conoce, lo reconoce. Entonces Pedro se tira, se pone la ropa y ¡pum!, se lanza derecho para llegar antes que el barco a la orilla. Y eso a mí es lo que me gusta de Pedro. Podemos criticarle muchas cosas a Pedro, pero si hay una cosa que siempre podemos ver en Pedro, que siempre corrió hacia Jesús en los momentos que tenía que hacerlo. Él siempre fue a sus brazos, siempre corrió a Él. Cada vez que se equivocó incluso, siempre corrió hacia Jesús, siempre. Cuando fue el tema del mar, ¿se acuerdan del tema cuando caminó Jesús sobre el agua y lo llamó y Pedro se fue? Siempre quiso Pedro ir a Jesús. Se hundió, sí, pero siempre quiso ir. Cuando le negó, él fue corriendo donde Jesús. Siempre quiso ir a Jesús, incluso en los momentos malos. Siempre Pedro quiso ir corriendo donde Él. Y eso me encanta de Pedro, porque podemos criticarle muchas cosas, pero es un hombre apasionado por Jesús, que siempre le buscó de una y otra forma. Versos 9 al 14 vemos entonces qué pasa en esta historia y vemos como el centro de esta enseñanza es como Jesús ahí desayunando con sus discípulos. Dice, cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. En total, 153 en total. 153 peces. Y aunque había tantos, la red no se rompió, porque Jesús sostiene lo que Él hace. Porque Jesús sostiene lo que Él hace. ¿Ok? Está todo bajo su control. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Qué invitación más rica esa, ¿eh? Qué genial, ¿verdad? Para mí el desayunito en el sur es como rico, ¿cierto? Quesito, pancito amasado, ¿ah? Sobre todo cuando alguien te invita a tomar desayuno. Huevito de gallina de campo, con la yema naranjita. Rico, otra cosa, gallina feliz, riquísimo, rico desayuno, me gusta eso, ¿no? Hay una invitación a tomar desayuno. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Bueno, entonces vemos esta invitación de Jesús a sus discípulos. Y si hay una imagen que a mí me conmueve son estas cosas, porque uno puede pensar en un Jesús muy grave, ¿no? Muy grave. Está resucitado, está glorificado, con un cuerpo glorificado. ¿Ok? Y esto me enseña algo, que los cuerpos glorificados igual comen. ¿Ok? A veces nos imaginamos la vida del cielo, sí o no. Cuando recién llegamos a Jesús, o alguien nos mencionaba la vida en el cielo, nos imaginamos seres alados, con una lira, cantando todo así, paseando así, ¿cierto? Blanco, paseando por acá. La vida del cielo es mucho más aterrizada de lo que nosotros pensamos que es. Jesús tiene un cuerpo glorificado, pero Jesús está invitando a comer a sus discípulos y está participando de la comida con sus discípulos. ¿Ok? Recuerden ustedes que con cuerpo glorificado nosotros vamos a comer con Jesús nuevamente una cena. Las bodas del Cordero. Nos vamos a casar por la eternidad con Jesús como iglesia. Y entonces allí va a haber comida y mucha comida. Entonces, si hay algo que a mí me gusta de estas imágenes es que me muestran un Jesús que no camina 3 metros bajo sobre la tierra, sino un Jesús que está con nosotros, que realmente se interesa por nosotros, que quiere pasar buenos tiempos con nosotros, que nos llama a tener comunión con Él, que quiere que comamos con Él. De hecho, ¿se acuerdan ustedes la invitación que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia? La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. La carta que Pablo le escribió a los colosenses, se las hizo leer a los de la Odisea también. Desgraciadamente los de la Odisea no la escucharon muy bien, parece. No la atendieron mucho, porque después Jesús salió de esa iglesia. Esa es la única iglesia de las 7 del Apocalipsis en que Jesús está fuera de ella. No está dentro. Y yo digo, qué raro, ¿no? ¿Cómo es una iglesia que Jesús no está dentro? Pero ellos hacían sus actividades, cantaban seguramente, tenían sus servicios normales, todo funcionando como una iglesia. Pero Jesús no estaba en ese lugar, no estaba con ellos. Jesús estaba tocando la puerta afuera. Pero aunque estaba fuera, familia, Jesús estaba tocando igual. No es que Jesús no quiera arreglar las cosas con ellos, ¿entiendes? Sí eran tibios, sí tenían a Jesús afuera, pero Jesús les dijo, ábranme, yo quiero entrar. ¿Y cuál es la invitación que les hace? Imagínate una invitación a una iglesia tibia. Jesús podría haber, la destrozó, porque dijo, ustedes son miserables, ciegos, pobres, desnudos, ¿no? Como la canción de Shakira, ciego, pobre, mudo, no sé qué cosa. Pero, interesante, ¿no? Pero en vez les larga el palo, sí, porque ellos tenían que arrepentirse, pero después les dice, si ustedes me abren, ¿qué va a hacer con ellos? Entraré en Él, cenaré con Él, voy a comer con Él. Me conmueve las escenas de Jesús invitando a comer, porque es una escena de tanta intimidad. ¿A quién invitas tú a comer? A alguien con lo cual tú tienes buena onda, tienes comunión, tienes confianza, con el cual quieres pasar un buen momento. Nunca le va a decir a alguien, el enemigo, ven a comer conmigo una comida, a no ser que te hayas arreglado con él. Es difícil comer con el enemigo en la mesa. Tú invitas a alguien a comer cuando hay comunión, cuando hay cosas en común, cuando ya llevas un tiempo y se conocen, y es rico ese momento. Es lo que Jesús hace. Cuando nosotros le abrimos el corazón, Él nos ha invitado a comer con Él, a cenar con Él, a poder disfrutar de una comida como esta. Y Jesús lo vemos tantas veces comiendo de una manera tan simple, tan sencilla con los discípulos. Los vemos comiendo mucho con ellos. La gran acusación de los religiosos a Jesús, come y bebe con pecadores.
Esa fue la acusación de los religiosos, porque no sé por qué razón, pero no quería, los religiosos les cargaba esa cosa como de que Jesús comiera con alguien, ¿no? Pero cada vez que veo a Jesús comiendo con alguien, lo veo contento, lo veo feliz, lo veo disfrutando de la comunión con sus discípulos aquí. Y entonces, familia, el Evangelio es más aterrizado de lo que pensamos. Jesús desea tener esa comunión con nosotros, esa comunión tan estrecha, tan íntima, esa relación tan simple, tan sencilla como de comer junto a nosotros. ¿Hay cosas espirituales? Sí, claramente, pero hay cosas muy aterrizadas, muy reales, muy palpables, como que Jesús está con nosotros en todo momento. Como que cuando nos sentamos a comer, Jesús está ahí. Que cuando nos vamos en un viaje, Jesús está ahí. Nos levantamos, Jesús está ahí. Nos dormimos, Jesús está ahí. Él quiere que le veamos, Él quiere que le reconozcamos, Él quiere que tomemos desayuno con Él. Quiere desayunar con nosotros. Imagínate que Jesús invita a la iglesia tibia de la Odisea a dejarlo entrar para comer con ellos, para tener esa comunión con ellos. La última actividad de Jesús antes de la cruz fue comer con sus discípulos y le instruyó la Santa Cena. Siempre he pensado siempre he pensado que necesitamos un recuerdo de Jesús siempre, porque tenemos tan mala memoria, se nos olvidan las cosas normalmente, mucho. Entonces la Santa Cena era algo que Jesús deja para justamente nosotros poder recordar sus clavos, sus heridas, la cruz, y recordar que Él lo hizo por nosotros y porque por eso somos salvos, y recordarlo. Y yo creo que Jesús buscó la forma de decir, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a instruir para que me recuerden? Podría haber dicho muchas cosas para recordarlo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaban las piedras conmemorativas, ¿cierto? A ver, ustedes van a poner 12 piedras aquí. Y después llegaban a otro lado, ya, 12 piedras otra vez. Podría habernos dicho, no sé, junten 12 piedras. Pero ahora lo hace con comida. Con comida. Para recordarnos que Él es nuestro sustento. Para recordarnos que Él es nuestro pan. Él es nuestra comida espiritual. Y que Él desea tener tal comunión con nosotros que podíamos compartir un desayuno con Él, una cena con Él, un almuerzo con Él. Me encanta Jesús, me encanta cómo es Él, me encanta lo que esta imagen, esta escena de este desayuno con Jesús y con sus discípulos. Entonces, familia, tomó el pan Jesús, se lo dio, lo mismo hizo con el pescado, y empezaron a comer todos. Y probablemente empezaron a recordar esos momentos tan geniales. Jesús comió con sus discípulos antes de la cruz, y ahora Jesús está comiendo a sus discípulos antes de irse al cielo, antes de volver. Cosas significativas que van a quedar en la memoria de los discípulos, en sus corazones, que les va a alentar, que les va a animar para lo que viene, ¿no? Porque en una próxima aparición, bueno, Jesús les habla en Hechos, ¿no? Los primeros capítulos, de lo que ellos ahora tienen que hacer, de cómo lo van a hacer, de que Él se va, pero ellos se van a quedar acá. Los discípulos tenían un montón de preguntas todavía, pero Jesús no se las respondió necesariamente a todas, porque después ya el Espíritu le iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo iba a guiarlos a ellos hacia toda la verdad. Pero tuvo estos momentos tan íntimos Jesús con sus discípulos para que ellos pudieran cobrar ánimo, cobrar fuerza. Y una pregunta, ¿cómo está esa intimidad contigo, tuya con el Señor?
¿Cómo está ese tiempo íntimo con Él? Una de las grandes cosas que nos dejaron los discipulados, para quienes los hicimos y para quienes lo hicieron en Temuco, fue el aprender a tener comunión con Jesús, el disfrutar el tiempo con Jesús. Demasiados cristianos no lo disfrutan, no saben lo que es un tiempo con el Señor, y son tiempos para disfrutar tanto, familia. Es súper importante tener esos tiempos con el Señor, de simplemente sentarse a escucharlo, de simplemente sentarse, orar y esperar. Esperar, solo, sin ruido, en un lugar donde nadie te moleste, meditar en la palabra, escuchar. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes ese tiempo? Y que es tan necesario en medio de la vorágine que nos rodea a todos nosotros, en medio de las luces de la ciudad, en medio del mundanal ruido en el que nos desenvolvemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esos tiempos simples a la orilla de la playa con Jesús, comiendo con Él, escuchando de Él, teniendo comunión con Él. Entonces, familia, para finalizar hoy, quiero dejarles algunas conclusiones y aplicaciones finales. Primero, si hacemos las cosas confiando en nuestra experticia, vamos a fracasar. ¿Ok? Necesitamos reconocer que aunque somos muy expertos en muchas cosas, necesitamos de Jesús. ¿Sí? Segundo, cuando hacemos las cosas en obediencia a Jesús, eso va a traer fruto. O sea, el obedecer a Jesús va a traer fruto sí o sí a nuestra vida. Siempre. Siempre. El fruto no va a venir si yo soy desobediente. Acuérdense de Juan 15. ¿Cierto? Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes me obedecen, van a dar fruto. Y mucho. Demasiados cristianos no dan fruto por falta de obediencia a Jesús, porque no obedecen la palabra, porque solo la conocen pero no la obedecen, y es necesario obedecer. Ahí viene el fruto. Cuando mueres a ti, cuando mueres a tus deseos, cuando la Biblia te está diciendo no tienes que hacer esto y tú no lo haces, y aunque lo estés haciendo lo abandonas, porque es Dios el que te lo está diciendo. Aunque tú pienses por años que las cosas no sean así, si Dios te está diciendo que algo se tiene que hacer de una manera, tú lo tienes que hacer de la manera que Dios te lo está diciendo. Porque si tú no lo haces así, no vas a dar fruto. Necesitas hacerlo a la manera de Jesús. Se puso pesado el pastor, sí. Es la palabra. Es la palabra. Tenemos que obedecer a Jesús. En la obediencia a Jesús está todo lo bueno que nos puede pasar. Todo. ¿Estos discípulos se fijaron que no cuestionaron a Jesús? Hay una escena igual, antes. ¿Se acuerdan? El mismo Pedro estaba ahí. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Y qué dijo Pedro? ¡Chá! ¿Tú me vienes a enseñar a mí? Venimos toda la noche y no pescamos ninguna cuestión. Pero entra de nuevo. Bueno, ya, en tu nombre será. Y cuando vio la pesca milagrosa, Pedro se arrodilló ante Jesús y le dijo, perdona a este pecador. Porque Pedro no creyó. Pero ahora sí. Y ahora no cuestionó. Simplemente tiró la red. Tenemos que aprender a no cuestionar a Jesús. Lo cuestionamos, ¿cierto? Es difícil. Porque nuestra carne ahí nos juega una mala pasada. Nos juega una mala pasada. Pero no hay nada mejor que obedecer a Jesús. Tercero, necesitamos ser dirigidos por Jesús. Lo necesitamos. Necesitamos ser guiados por Jesús a través de su Espíritu. El que es del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Debe ser dirigido por el viento, por el Espíritu. Cuarto, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y cuando Él hace algo,
hay fruto. Pero cuando no lo hace, no hay nada. Solo intentos carnales por hacer algo. Necesitamos aprender esas lecciones a través de esto que hemos visto hoy día, familia. Y los invito a pensar en nuestra relación con el Señor. Pensar, ¿estoy siendo obediente a Jesús? ¿Hay algo que estoy practicando que no le gusta a Jesús y realmente me gusta a mí y por eso lo estoy haciendo? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien alineado a lo que Jesús quiere que haga? Es una lección que tengo que aprender. Y Jesús quiere tener esta intimidad con nosotros, quiere tener estos desayunos ricos con nosotros. Pero si no le obedecemos, no podemos tener esos desayunos ricos con Él. El desayuno rico con Jesús fue producto de que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. No te pierdas más esos desayunos con Jesús. No te los pierdas por desobedecerle. Obedécelo y vas a tener esos desayunos ricos con Jesús, conversaditos con Él, de ánimo, de exhortación, de fortaleza. Cuando tú lo obedeces, vas a tener los mejores desayunos con Jesús. Sería rico un desayuno con Jesús, ¿eh? Pero es posible. Pero deja que Él te guíe. Experimenta lo que significa tener esa comunión con Jesús. Deja que Él te guíe, deja tu expertise de lado y simplemente deja que Jesús te instruya y dirija dónde poner la red para que finalmente puedas darle a Jesús el fruto de lo que Él hizo en ti. Porque la pesca y esos peces no fueron frutos de la expertise de Pedro y los pescadores. Esa pesca fue fruto de Jesús. Por lo tanto, la gloria es para Jesús y para nadie más. Amén. Gloria a Dios. Oramos.